Bienvenidos a iPoncast, el primer podcast dedicado enteramente al judo. Ponete cómodo, servite una birra, un café o un mate, subí el volumen y prepárate que después de la intro viene una entrevista espectacular. ¿Cómo les va a todos? Buenas noches. El que está escuchando esto de noche, ¿no? El que está escuchando esto de día, buenos días. Eh, Hoy, como dije en el podcast de Juan, no va a haber nadie, no va a haber ningún invitado. Tengo planeados algunos, eh, pero la realidad es que tampoco quería llenarlo todo el tiempo de invitados, sino que haya algún espacio donde por lo menos o yo tenga ganas de descargar podamos tocar otro tema que no sea especialmente la historia del que esté acá acompañándome. Por eso hice por Instagram una historia dejando una casilla para que hagan las consultas o las preguntas que más les llaman la atención o que les gustaría escuchar hablar. Y bueno, lo que vamos a hacer es eso. Voy a leer tres o cuatro preguntas que seleccioné de las que me mandaron y voy a dar mi opinión. Estará bien, estará mal, le gustará a unos, le gustará a otros. Eh, no lo sé, pero bueno, como para cortar un poco el tema invitados me pareció que venía bien. Bien, una de las primeras preguntas que me aparecieron era si vamos a volver o no vamos a volver. Eh, yo lo veo como algo un poco complicado, dado el estilo, el tipo de deporte que es el que hacemos. Eh, Creo que vamos a estar entre los últimos que volvamos a la actividad. El otro día, hablando con Mario, me decía, "Y, bueno, ¿cuándo calculás que vuelve?" Y la realidad es que cuando se lo dije en su momento, yo pensé que volvíamos en septiembre. Dije posiblemente agosto, vuelvan las clases, septiembre podría ser una fecha en la que podríamos volver. Pero cada día que pasa lo veo, lo veo más difícil. Eh, Vi que creo que fue Corrientes o por ahí, ya comenzaron las clases entre comillas, porque en realidad no son clases, sino que la única diferencia que hay entre eso y su casa es que hay un tatami para usar. Eh, Vi que comenzaron con este tema de tener que separarse más o menos, creo que por lo que vi la reglamentación, espacios de 4 por 4 metros para cada persona, ¿sí? O sea, 16 metros cuadrados. Tienen que hacer con barbijo, que me parece una cosa aberrante y algo problemático, o sea, un problema más para sumarle a la salud nuestra, porque nadie, es imposible hacer un trote. Obviamente sí, quizás los deportistas que tienen un estado físico mucho más apto por ahí lo pueden hacer, pero tampoco creo que mucho más. Y pensar en una clase de por lo menos una hora y media con un barbijo puesto es una locura. También, bueno, el tema de que tengan que controlar la temperatura al ingresar y al salir, cosa que, digamos, no afecta en nada, es algo normal. Obviamente, la temperatura al salir quizás no va a ser la misma, pero bueno, qué sé yo, son cosas que decidirán. Bueno, y todo el tema de la higienización, del, del lavado de manos, que eso obviamente lo tenemos que respetar siempre. Creo yo que a nadie le gusta hacer con una persona que tiene mugre abajo de las uñas o que tiene las uñas largas innecesariamente, eh, o que viene siempre con las manos sucias. Digamos, es feo hacer con una persona así, por ende el hecho del lavado de manos quizás sería... es en realidad como tenemos que estar. Pero sí el tema del barbijo. Y bueno, el hecho de que no podés tomarte con tu compañero. Donde básicamente el 99% de la actividad que hacemos, o sea, del judo, es tomando un compañero, o sea, de a dos personas. Por lo cual es bastante, perdón la palabra, choto. Entonces, la otra vez conversando, yo dije, si tengo que volver en septiembre y volver así, o volver en octubre y mínimamente poder hacer sin barbijo,
Eh, yo creo que prefiero esperar hasta octubre. Prefiero no apurar un mes por ir y hacer de esa manera y después terminar todo peor. Prefiero volver en octubre, pero cada día que pasa, bueno, me parece que está un poquito más lejos. Ya ahora estoy pensando en noviembre, diciembre, espero que no, espero que me sorprendan, pero bueno, va a ser algo difícil. Y sí, posiblemente nos tengamos que acostumbrar el primer tiempo a toda esta nueva, lo que le llaman la nueva normalidad, pero bueno, todo sea por volver al tatami, que es lo que estamos todos esperando y lo que queremos, creo yo, con mayor poder, eh, con mayor fuerza, perdón. Es lo que queremos con mayor fuerza porque necesitamos todos estar arriba del tatami, aunque sea luchando un rato, pero disfrutando, no acá en casa quietos. Pero bueno, esa era una de las preguntas que más habían hecho y la realidad es que nada, nos vamos a tener que amoldar a lo que nos digan, pero tratemos que no. Otra de las preguntas que hicieron eh, era qué opino yo de el hecho de la gente que complementa su judo con jiu-jitsu. O sea, no el que lo hace por una cuestión de sumar más momentos para cagarse a palos, que siempre está bueno, sino por el hecho de que dice, soy medio malo en Newaza, entonces me voy a hacer jiu-jitsu para mejorar en el suelo. Y, y la realidad es que, bueno, a ver, yo practico las dos cosas. O sea, obviamente practico mucha mayor medida judo, pero jiu-jitsu en los últimos 2 años estaba haciendo 2 veces por semana y me gusta. Obviamente me mejoró, no es que me mejoró, me ayudó a entender otras cosas del trabajo en Newaza por el hecho del el tipo de agilidad que tienen en jiu-jitsu, por ahí más diferente con el judo, que es una lucha más trabada. Y quizás me ayudó a entender de que podía ser una lucha trabada, pero poder moverme ágilmente. Entonces, eh, las primeras clases de Jiu-Jitsu me acuerdo que hacía mucha fuerza, casi como judo. Hacía mucha fuerza y terminaba muy cansado. Sí, obviamente, quizás finalizaba a alguien de mi misma, o sea, del cinturón blanco, porque bueno, tenés una ventaja que te la da el judo contra por ahí alguien que nunca hizo nada, pero finalizaba siempre con estrangulaciones básicas, tipo un Hyaku con esas cosas. O sea, no tenía alguna técnica de que vos dijeras, eso es re de Jiu-Jitsu. Pero empecé y con el paso de las clases y esta cosa de que cuando te copás con algo empezás a ver videos y empezás a mirar y empezás a prestar atención a cosas, me empecé a dar cuenta de que obviamente tenía otra agilidad del jiu-jitsu que quizás nosotros en judo no estamos tan acostumbrados y empecé como a corregirlas para tratar de, de ser un poco más ágil en jiu-jitsu y ver de eso qué me servía para judo. Eh, pero bajo ningún concepto lo tomé como, no, yo voy a hacer jiu-jitsu porque voy a mejorar en el suelo. La realidad es que a mí siempre me gustó mucho más Newaza que Tachiwaza, entonces siempre tuve por ahí un poco más de atracción y facilidad para luchar en el suelo. Eh, Encima soy más o menos pesado, digamos, tengo una ventaja. Pero, pero nunca empecé Jiu-Jitsu porque hacía mal en el suelo, sino que lo empecé porque realmente tenía el tiempo. Me pasó que cuando empecé a dar clases, empecé a dar en un gimnasio en Lomas, que se llama SOAC, que el dueño Esteban me recibió muy bien cuando yo estaba buscando un lugar para dar clases. Pusimos un horario muy copado. eh, Estuve 1 año y medio ahí más o menos. Y bueno, cuando empecé a dar clases, justo la clase anterior a la de judo que yo daba era de jiu-jitsu. Y nada, me quedaba genial. Entonces empecé y ahí fue donde le fui encontrando el gustito a ciertas cosas. Pero yo no lo tomaría como que hay que hacer jiu-jitsu para mejorar en Newaza. Si querés mejorar en Newaza, tenés que mejorar en Newaza. O sea, tenés que hacer más Newaza para mejorar. Ahora, si vos lo que querés hacer es de otra arte marcial tomar ideas o tomar conceptos para aplicarlos en lo que es la lucha en el judo,
sí, lo podés hacer, así como calculo que va a haber gente que hace lucha greco para mejorar el tachiwaza, no sé. Eh, a mí me resultó muy atractivo por el hecho de la fluidez que tenía, que yo no estaba acostumbrado por judo. Y, y me encontré también con profesores y con una academia que es de las llamadas vieja escuela, ¿sí? Entonces no encontré esa cosa del berimbolo y toda la piripipi que hacen en los livianitos de Brazilian. Eh, Me encontré con algo más bruto. Y la realidad es que estuvo muy bueno porque me ayudó a entender otros conceptos o cosas que nosotros en judo las tenemos arraigadas de una manera y que ellos te dicen, no, pero vos lo haces de esa manera y pasa tal cosa, pero si lo haces de esta manera, que quizás es cambiando una pavada, a ver, no digo que, bueno, si barres una pierna, la barras con el cuello. No, por ahí es qué sé yo, tirar para un cierto lado que vos estabas tirando por ahí para el lado contrario y te funcionaba porque en judo lo sabes así, pero por ahí en Brasil te decían, no, en vez de ir para la izquierda, anda para la derecha. Y cuando vas para la derecha dices, ah, tiene un fundamento de por qué van ellos para este lado y nosotros para el otro. Como así también hay muchas cosas de Jiu-Jitsu que vos decís, pero la que yo sé de judo es mucho más simple, o sea, menos complicada. Pero bueno, ellos siempre tienen esa respuesta que es válida, que es, pero nosotros hacemos para este lado porque tal cosa. Entonces uno, bueno, como que se tiene que aferrar. Pero yo creo que si hay alguien que tiene la posibilidad de practicar Brazilian Jiu-Jitsu, que la haga porque es algo totalmente eh, complementario para el judo. Van a ganar muchísimo aire abajo, sobre todo si tienen un estilo de lucha más eh, digamos, activo o más ofensivo y les va a sumar mucha más agilidad. A mí me dio mucha más agilidad y hasta por ahí podría ser un poco más de elasticidad. Eh, pero está bueno también, es lindo, está bueno ver las cosas, sobre todo la parte de Nogi, de Sin Kimono, que, que la realidad es que es otro mundo. O sea, uno dice, ah, bueno, el judo sin judo. No, no. Uno hace judo sin judo y pavea. Cuando realmente luchás con un cierto set de reglas, sin algo puesto encima, o sea, digamos, ropa contra ropa nada más, no, sin judo ni nada, es otro mundo. Te cambia totalmente la visión, es mucha más fuerza, eh, las cosas se te zafan mucho más de las manos. Está muy bueno, digamos, hacer Brazilian Jiu-Jitsu y meter un poco de grappling o de no-gi, porque también te ayuda a entender la física de los movimientos sin el aditivo del judo-gi. Pero bajo ningún término diría me voy a Brazilian porque quiero mejorar mi neguaza. Ni mucho menos dejaría judo por Brazilian, qué sé yo, por lo menos en mi caso. Entiendo que el judo tiene ese componente más complicado, que es la parte de pie, pero no lo podría dejar por el jiu-jitsu. Otra de las preguntas que me hicieron, esto calculo que sea alguien que me conoce, no sé, eh, era si es difícil el tema del arbitraje. Eh, a ver, para meterse en el arbitraje, o hay que empezar muy desde abajo con todos los conceptos, o uno tiene que tener una idea muy clara del judo y de todo el funcionamiento del judo para aplicarlo bien y poder, digamos, mejorar con el arbitraje. Si uno está muy flaco de técnica, si no entiende muchas cosas, sí es algo difícil. Pero para mí no me resultó difícil, es algo quizás un poco engorroso el hecho de, bueno, empezar algo a lo que uno no está acostumbrado. Al principio cuesta mucho, los nervios son muy grandes. Me acuerdo, creo que la primera vez que subí a arbitrar me temblaban, pero hasta las orejas. Y, y nada, la pasé mal, la pasé mal, o sea, la pasé bien porque la gente que estaba ahí, digamos, me estaba apoyando, estaba Juan Diesler, que fue el, digamos, el que me llevó al arbitraje, y,
y digamos, siempre él bancando desde atrás, tirando consejos, correcciones y demás. Y los demás árbitros que estaban, obviamente también, porque ya me habían visto durante todo el año en el curso de arbitraje y había por lo menos entendían quién era, entonces me lo llevaron bien, pero yo dentro de mí las primeras luchas era como que, ay, por favor que se pase esto urgente. ¿Dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo? Y, y me acuerdo que las primeras, no sé, 2 o 3 luchas que me tocaron arbitrar eran todos que uno de los dos nos había presentado. Eran todos gachi. Uno atrás del otro. Y, y dije, bueno, la idea era que cada 2 luchas, más o menos, rotábamos los árbitros. Claro, me habían tocado 3, no había arbitrado a nadie. Y me tocó arbitrar una de nenes. Y por suerte me acuerdo que fue algo tipo re fácil. Me acuerdo que un nene muy superior al otro, hipón. Y se terminó la lucha. Y como que cuando bajé y reculé todo lo que había pasado, que no había sido nada, porque habían sido 2 luchas de hipón fácil y 3 gachi. eh, Ahí me di cuenta de, pará. Uh, y como que me sentí, bueno, bien, podría decir que bien. Entonces ahí como que me di más valor para seguir el resto del día. Y después con el paso de los torneos te vas reablandando. Pero mal, te ablandás mucho. Por ahí las primeras luchas sí, eh, estás como ahí medio frío que no arrancás, pero donde arbitraste 2 o 3 que más o menos las arbitraste bien, ya está. Después de eso seguís, por lo menos en mi caso, a mi parecer, seguís como más envalentonado. Pero tampoco te tenés que confiar porque por ahí metés 4 o 5 luchas que arbitraste bien y tomate un café, andá a mear porque por seguir por ahí muy metido en eso, por lo menos yo que todavía no tengo la cierta experiencia y ni el tiempo eh, arriba del tatami, es difícil después porque le terminas pifiando en alguna, seguro. Y, y sí, con el paso de los torneos se va haciendo más fácil, los árbitros con los que te cruzas te empiezan a conocer y mínimamente empezás a llevarte un poco mejor con ellos, lo que hace que también al momento de arbitrar tengas más confianza, porque si vos no lo conoces decís, bueno, yo, ¿le creo o no le creo? Que no podés decir, pero después te vas dando cuenta de que, bueno, te tenés que apoyar un poco también en esas personas. Y, y nada, obviamente es difícil, como son todas difíciles las cosas que pasan acá en Argentina, que al no ser un deporte profesional, bueno, hay ciertas cosas que no están cubiertas económicamente y bueno, como ya lo explicó, creo que Juan Diesler, la clase, oh, mirá como acto fallido, como lo explicó el capítulo anterior, es complicado, tenés que tener plata, tenés que tener tiempo, tenés que tener ganas, porque obviamente sin ganas no vas a llegar a ningún lado. Y, y sí, la realidad es que no arbitré tantos torneos, tendré 15 torneos arbitrados como mucho, desde que empecé, 12. Eh, pero bueno, como que un torneo al otro me fui haciendo como una autocrítica, más lo que Juan o el maestro Gasperini me decían, como que iba armando un plan de qué era lo que había que mejorar. Y bueno, traté de siempre de ir superando esa parte. Pero siempre hay alguna lucha que la miro y digo, esa lucha la llevo a arbitrar y me voy a mandar tantas cagadas. Pero bueno, son pensamientos por ahí dentro del torneo, pero me gusta mucho, me gusta cuando la pego, digamos, cuando pego bien o cuando me doy cuenta de que sé y que no es que tuve la suerte de justo adivinar y espero, bueno, cuando se pase todo esto, poder seguir arbitrando y llegar al punto en el que mínimamente como un sueño a corto plazo quizás sería poder llegar a arbitrar algún nacional. Dado que bueno, el año pasado fue recién cuando me recibí, pero me gustaría poder llegar a arbitrar un nacional o mínimamente estar ahí en el nacional, como para entender ya otro nivel de torneos que no lo tengo. Pese a que bueno, los Evita era un torneo, digamos, nacional, pero no tiene ni por asomo la cantidad de gente que tiene un campeonato nacional de judo. Pero yo creo que si alguien me dijera hoy, ¿recomendás ser árbitro? Sí, totalmente. Totalmente porque es algo que no solo
te sirve para seguir progresando en el judo, sino que también te nutre de muchas cosas, de mucha información, de mucha data, y si uno le pone ganas, yo creo que la puede pasar muy bien. Ya en donde decaiga y uno vaya a arbitrar sin ganas, y ahí sí va a ser un feo momento, aparte está más predispuesto a tener errores y que esos errores impliquen una cagada a pedos. Y a nadie le gusta que lo caguen a pedos. Espero que hasta acá se vaya escuchando bien, y si escuchan algún ruido de fondo es que estoy sentado en la silla de la computadora y tendría que ponerle W40 para que deje de hacer este chirrido que hace, pero bueno, son cosas que irán mejorando con el paso de los podcasts. Eh, Otra pregunta que me apareció y que medio que no la quería responder porque es medio por ahí un poco polémica, pero el tema graduaciones. Oh, qué tema, por Dios. Eh, yo creo que hay que hacer dos separaciones, ¿no? Obviamente las graduaciones Q y las graduaciones de Danes. Eh, Cuando yo empecé judo me acuerdo vagamente de haber preguntado cuánto hacía falta en cinturón blanco, como todos queremos, para llegar al cinturón amarillo. Y me habían dicho 2 años. Y yo dije, ¿qué? ¿2 años para estar en un cinturón? Me está jodiendo. No llegó más, no se pasan más. Encima cuando uno es chico el año no se pasa. Y no se pasa más 2 años. Y después lo pensás y la verdad que sí. 1 año y medio mínimo. Eh, cuando yo había empezado era más o menos 1 año por cinturón. Porque bueno, después el otro profesor cambió un poco el sistema. Era un año por cinturón de blanco a verde. No, de blanco a naranja. Sí, o de blanco a verde, creo que de blanco a verde. Era entonces 1 año hasta amarillo, 1 año hasta naranja, 1 año hasta verde. Pero de verde a azul y de azul a marrón eran 2 años. Entonces, claro, eh, ahí después lo pensás y decís, esos 2 años de azul a marrón y de verde a azul y de azul a marrón están perfectos, no los toques. Están muy buenos esos años, eh, son los necesarios, porque en 1 año estando en cinturón azul ya queriendo preparar un marrón no te alcanza. Necesitas, para aprender bien, bien, necesitas 2 años por lo menos en esos dos cinturones. Y con lo que respecta de blanco a verde, yo creo que de naranja a verde pondría 2 años también. Y después, bueno, el amarillo, blanco a amarillo y amarillo a naranja, eh, yo creo que con 1 año y medio, si es una persona que viene regularmente, que uno la nota que progresa, que avanza, digamos que demuestra no solo aptitudes, sino una actitud proactiva con el judo. Yo creo que en 1 año y medio tranquilamente sí se podría graduar. Si me decís 2 años también. 1 año me parece poco. Eh, más cuando uno no tiene, qué sé yo, 3 veces por semana clases. Si tenés 2 veces, 1 año es muy poco. Pero 2 años de naranja a verde y de verde a azul y de azul a marrón me parece que están perfectos porque los necesitas. No puedes aprender todo en 1 año y más en una persona que por ahí no tiene regularidad. Ya cuando tocamos el tema danes, ya es donde se pone complicado porque bueno, acá entran más criterios todavía en juego que los criterios de un profesor o de otro. Eh, Acá ya entra en juego otra cosa, porque ese cinturón negro que alguien tiene en la cintura, si bien uno que yo lo puede tener por un solo hecho de progresar, es medio un arma tener un cinturón negro en la cintura, por lo menos de judo. Eh, entonces, me parece que tienen que ser personas preparadas, porque mínimamente va a haber un cinturón Q que siempre te va a hacer una pregunta. Entonces, si vos llegás a rendir a primer dan o aprobás primer dan y no tenés clara todo lo que viene, o sea, y no tenés claro todo lo que ya tendrías que saber, por ahí alguien te va a hacer una pregunta y no vas a saber responderla. Y nunca está bueno no saber responder una pregunta. A mí me gusta que, por lo menos si alguien me pregunta, decir, bueno, ¿tengo un cinturón negro? Sí, listo, le tengo que responder.
¿Cómo lo responderé? Ya es otro tema, pero tengo que saber responderla. Entonces, como que no es para cualquiera. Muchos dicen que cuando pasás a cinturón negro es como que recién empieza el judo y es así. Es otra persona, es como, qué sé yo, tener 5 años y tener 21. Y sí, hasta los 5 años venías bien, joya. Pero ahora tenés 21, ahora sos adulto legal y te tenés que encontrar con un montón de cosas. Entonces esto es lo mismo. No puedes eh, hacerlo así nomás y no tener nada para fundamentarlo. Eh, pero bueno, qué sé yo, eso ya depende de otras personas. Sí, por ahí me molesta cuando veo gente que digo, pero pará, esa persona empezó hace 2 años, 3 años judo, ya es marrón y está por rendir para negro. Y sí, cuando los ves en el examen te das cuenta de que quizás les está faltando un poco de tiempo. Eh, y se nota mucho. Y, y sí ya me molesta cuando hay un reglamento, digamos, por así decirlo, o una guía que dice que se rinde cada cierto tiempo, ciertos requisitos, tales cosas, y ver, bueno, gente que, qué sé yo, rinde todos los años. Y vos decís, pero para, yo me estoy matando por hacer las cosas bien. Obviamente, para mí van a estar perfectas, pero a veces uno le da un poco de bronca ver que alguien que rindió, por ejemplo, primer dan el mismo año que uno, de repente pasan 2 años y ya está en tercero. Y vos decís, pero pará, te pibe. ¿No? O sea, no, hay cosas que no debes saber o que las debes saber solamente para rendir ese examen. Entonces, tener un tercer dan ya que no sabe y tener un segundo dan que no sabe también. Me parece como que está muy sobrevalorada. Sí, muy sobrevalorada. Como que todos quieren llegar a cinturón negro por tenerlo. Y tenés que llegar para poder defenderlo también. Eh, y ni hablar, bueno, de grabaciones superiores. A mí me parece que hay gente, o por lo menos conocidos, que yo creo que deberían tener una graduación más alta. Que, que la graduación que tienen no refleja el nivel o todo lo que le dedican al judo. Como así también creo que hay mucha gente que se podrá enojar que diga esto o no, pero yo creo que hay mucha gente que no defiende realmente el Dan con lo que sabe. Yo no me hago el que sé ni nada. Para mí mi graduación está más que bien para el nivel que tengo y para las cosas que hago. Cuando mi nivel aumente y mejoren las cosas que hago y las haga de mejor manera y tenga más recursos, en ese momento me voy a plantear, bueno, voy a rendir un tercer dan. Pero no, hay mucha gente que tiene una grabación que o la pagaron o bueno, se la regalaron o lo que fuera. Y no está bueno eso porque encima es esa gente que se olvida de dónde salió. A ver, yo soy segundo dan, pero no voy a mirar a ningún primer dan desde arriba como diciendo, ja, ¿y estos quiénes son? Porque yo sé de dónde salí y sé que también tuve que laburar mucho para llegar a ese dan. Entonces hay mucha de esta gente que se cree que porque, bueno, tuvo la suerte o pegó el negocio, digamos, eh, sacó un tercero, un cuarto dan y los ves muy soberbios de esa gente que se te pone en la línea para saludar. Y, ¿vos que sos segundo? No, 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 anda por allá, querido. Y no es así. No es así porque puede que tengas un cuarto dan totalmente merecido, como puede ser que tengas un cuarto dan y te defenestre un cinturón marrón. Y ahí no está bueno. No está bueno. Pero bueno, esa gente siempre suele atraer a la misma gente y te das cuenta siempre cuáles son. Siempre el que tiene la grabación más alta y no la aporta con lo que sabe, siempre está de atrás, siempre espera en alto y el que realmente se rompe el lomo está transpirando arriba del tatami. Pero bueno, yo creo que se deberían respetar mucho más esos tiempos que están ya como dictaminados, ¿sí? Por si alguno no lo sabe, porque posiblemente puede estar escuchando a alguien que no lo sepa, no se puede rendir todos los años seguidos un cinturón atrás de otro. Sino, esto es una carrera, pero una carrera de ver quién llega primero nada más. Eh,
según los estándares de la Federación Internacional de Judo, que son bajados directamente por decantación a la Confederación Argentina, eh, debería ser de marrón a negro un año, de primer dan a segundo dan 2 años, es decir, yo rendí, por ejemplo, en el 2016, rendía a primer dan. En el 2018 rendí a segundo dan, ¿sí? Por ende, la cuenta me daría que ahora para rendir a tercero deberían pasar 3 años desde que rendí a segundo. Por ende, de 2018 más 3 me da 2021. O sea que el año que viene yo podría, por tiempo de graduación, rendir un tercer dan. Y así va escalando. De tercero a cuarto, 4 años. De cuarto a quinto, 5 años. De quinto a sexto, 6 años. Porque sí, el sexto dan se rinde también. Y el maestro Juan Diesler es uno de los ejemplos que conozco de que el sexto dan se rinde. Después de sexto para adelante, manéjenlo como quieran, obviamente es por mérito. Pero una persona que está en primer dan, supongamos, que no es árbitro, que no es oficial de mesa, que no da clases, que no compite en catas, que no hace nada, no puede rendir un año atrás del otro, porque no tiene relevancia para el judo esa persona. O sea, esa persona, por más que sea cuarto dan, es lo mismo que si fuera primera. Y aparte porque hay que respetar, como lo dije antes, eh, uno no puede en un año pretender agarrar todos los conocimientos que necesita para llegar a ese nivel. Entonces, rendir un año atrás del otro. Sí, está bien, obvio, sos cuarto dan, pero ¿con qué lo defendés? O sea, ¿qué tenés para respaldar eso? Otra cosa es que me digas, bueno, a ver, sos primer dan, sos árbitro, o das clases porque desde primer dan empezaste a dar clases y tenés un club y llevas competidores y demás, o tenés participación activa en cosas del judo, te acepto que me digas, rendí el año que le sigue. Bueno, tuviste un buen año, tuviste una buena carrera, te preparaste para ese examen, fuiste y lo rendiste como corresponde, listo, dénselo. Pero no me vengas a correr al año siguiente con un tercero porque no. Eh, y sobre todo conozco gente así que da clases. Y vos decís, pero después de dar clases, ¿qué haces? O sea, no sentís que le estás fallando en algo, pero bueno, cada uno hace de su vida un florero. Eh, pero bueno, ojalá en algún momento eso se arregle o por lo menos se acomode bien, como para que a veces no sea tan obvio, porque hay veces que se nota alevosamente. Eh, pero bueno, no quiero explayarme demasiado más porque encima también me enervo yo solo y después termino diciendo cosas que no quiero. Pero, ¿qué opino? Opino que respeten el programa que tienen y los requisitos. Que si se piden de requisitos hacer los cursos federativos que te toquen, si se piden de requisito, aparte de los cursos federativos, entregar una monografía y aparte de eso te piden que hagas un curso de arbitraje y aparte de eso te piden que rindas un kata, que al momento del examen, si vos no cumplís uno de esos requisitos, ya está. Listo. Ponele, no enviaste la monografía, bueno, es una monografía. Te olvidaste de enviarla, mándamela antes de la semana que viene. Pero si te piden un curso de arbitraje, por ejemplo, eh, que después no aparezca gente que no lo tiene hecho y se lo solucionaron rápido, digamos. Eh, si pedimos requisitos, mantengamos los requisitos. Y si no, directamente no pongamos requisitos y digamos, yo tomo examen cuando quiero. Y listo. Pero bueno, nada. Era para explayarme un poco sobre eso también. Y como pregunta final, elegí una que me gustó y que creo que puedo explayarme un poco más, que decía, ¿por qué es tan difícil hacer catas? Y la realidad es que no es difícil hacer catas. Obviamente hay que tener una cierta capacidad física, una cierta capacidad de coordinación y motricidad. Eh, Hay que tener muy claros algunos conceptos del judo, pero no es para nada difícil. Quizás hay que tener alguien que enseñe bien o que mínimamente se interese en enseñar bien, que busque corregir errores, que busque transmitir el kata realmente
con el sentimiento que lleva y que quizás nos haga que nos pinche un poquito para que el bichito nos pique más. Pero yo creo que no es para nada difícil. Yo empecé, digamos, a practicar katas por una cuestión de que obviamente tenía que rendir un examen y para ese examen era requerido ese kata. Entonces dije, bueno, hay que aprenderlo. Pero cuando uno lo aprende, cuando uno aprende por ejemplo el Nage Kata y lo transpone a las cosas que hace en clase, ¿sí? Al Uchikomi, al Nagekomi, hasta inclusive en el Randori, ahí se da cuenta de que, esto no es cualquier cosa. Esto tiene obviamente una razón de ser. Y ahí es donde, si uno empieza a transponer las cosas del kata al randori, empieza a mejorar el randori. No digo que hacer Nage no Kata me vaya a sacar campeón nacional, pero te va a brindar más herramientas de las que ya te brinda el judo competitivo. ¿Sí? Que son las herramientas del judo en su más pura expresión. Entonces, yo creo que teniendo a alguien que lo lleve a uno por ese camino o por un buen camino, lo puede, lo puede lograr fácilmente. Y la realidad es que yo, después de aprender en Nage Kata, me di cuenta de que, estaba bueno esto de los katas. ¿Qué más hay? Entonces, bueno, justo se dio con Mario que teníamos que preparar el Goshin Jitsu. Y fue como, está bueno esto de hacer katas, porque hay katas de arrojes, hay katas con defensa personal. Eh, yo creo que hoy, si me preguntan cuál es el kata que más me gusta, el Kime no Kata está muy bueno. Es un kata que tiene defensa personal, que se hace con katana y con tanto. Entonces, tiene todo un trasfondo marcial también y una calidad de técnica muy, muy buena. Pero ese sí fue un kata difícil porque obviamente no es quizás a lo que nosotros estamos acostumbrados, pese a practicar por ahí defensa personal y porque ya son katas de lo que se llama los katas superiores, son katas que hay que tener un cierto bagaje técnico para que te salgan más o menos bien. Eh, pero yo creo que si uno le pone las ganas a aprender el Nagenokata, no por aprenderlo por rendir un examen o aprenderlo porque me va a servir. Aprenderlo con ganas, o sea, ponerle ímpetu, hasta inclusive, si se puede, obviamente, participar de una competencia de catas para ver un poquito ese que quizás algunos interpretarán que no hay, para mí sí lo hay, que es esa chispa que hay un poquito en la competición de catas que le da más fluidez. Si uno hace todo eso con el Nainokata nada más, el resto de los katas salen solos. Eh, Obviamente no es que vas a poder hacer un Koshiki no Kata a los 2 meses, pero vas a tener más facilidad porque las ganas te van a llevar a aprenderlo más intensamente y de mejor manera. Obviamente hay katas que le pueden gustar a uno más, a otros menos. A mí, por ejemplo, el Katame no Kata no me gusta. O sea, si bien es un kata lindo y de suelo, pero es un kata que para mí es incómodo, no me gusta practicarlo, pero cuando lo tuve que practicar para rendirlo, tuve todo un año practicándolo. No es que me tiré un mes antes a ver si me aprendía los movimientos de memoria. Eh, y más cuando uno encuentra quizás una persona con la cual hacer la pareja de catas y que se entiendan, que sepan que se miran y ya está. ¿Sí? Y es como, listo, va a salir. A mí me pasa con Mario que cuando vamos a las competencias de catas, siento como que alrededor está todo difuminado. O sea, es tipo, es el momento del cata. Creo que si me toma la presión debo tener 64-26 debo tener. Pero me gusta eso porque es como que te concentras pura y exclusivamente en el momento del kata. Y eso también le da ese gustito de que querer seguir aprendiendo, querer seguir mejorando. Es como que es medio como una droga. Obviamente hay momentos en los que a uno no le gusta hacer catas, hay épocas del año en las que no me gusta hacer catas, que prefiero hacer randori o prefiero hacer cualquier otra cosa, pero siempre está bueno nunca dejar de practicarlo porque obviamente, como todas las cosas, si yo aprendo a hacer uchimata, pero después nunca más en mi vida hago una uchimata y no me va a salir tan bien. Entonces son cosas que hay que ir practicando y que
cada práctica tenga algo diferente. eh, entonces, con todas esas cosas, yo creo que se puede llegar muy bien a, a tener un nivel estándar de kata donde uno sepa no solo hacerlo, sino explicarlo. Porque también el kata es muy difícil. Yo puedo saber hacer Kime no kata, pero no lo sé explicar. O sea, no tengo la capacidad para explicarlo. ¿Sí? Entonces, también hay que tener eso. Y, y más cuando encima uno está en... Quizás uno practica katas todo el tiempo con diferentes personas. Y bueno, hace a veces de Tori, hace a veces de Uke. Pero cuando uno se mete mucho en una posición, como me pasa a mí, que en todos los katas soy Uke, pero porque me gusta, ¿eh? Porque en la Kata me gusta caer, en el Goshin y en el Kime, si bien las técnicas las hace Tori, Uke también se muestra bastante, y porque tengo una facilidad para hacer de Uke, entonces quizás ahora hacer alguno de los otros kata de Tori y me toma 2 rondas arrancar, no puedo arrancar de una. Por eso está bueno, pese a que uno quizás compita, mantener fresco el tema de hacer los dos lados. Después sí, obviamente, uno puede ser Uke o puede ser Tori, y va a depender también con quién lo haga. Pero yo por lo menos le encuentro ese tema de que no hay que estancarse tampoco estando siempre en el mismo puesto, porque uno cuando después tiene que explicar la otra parte es muy complicada. Me acuerdo, el año pasado vino un amigo nuestro, Juan Carlos, al dojo. Y claro, estábamos con Juan Carlos, no me acuerdo, con Darío, el hermano de Juan Carlos, que se estaba preparando también para su examen de Dan. Y, y era como realmente difícil, porque bueno, Mario se concentraba más con Dani y Samu, que también estaba para rendir, y como tenían contexturas parecidas con Darío, bueno, se juntaron para hacer, entonces él les prestaba atención a ellos, que eran los que estaban más por ahí en la lona. Y yo me quedé con Juan Carlos y me tocaba explicarle la parte de Tori a Juan Carlos, y tenía, no una nube, tenía un tornado dentro de la cabeza que no me acordaba las cosas. Encima del Kime se me confundía con el Gojin y era un quilombo. Eh, pero después de hacerlo un par de rondas de Tori, de lo que yo no estoy acostumbrado, como que ahí ya arranqué un poquito mejor el motor y le metí un poco más de pata. Eh, pero no es para nada difícil. Hay que tener ganas, sobre todo. Yo creo que el que lo estudia sin ganas o de mala gana, como dice, tengo que aprender esto para poder rendir nada más. Que ojalá rinde y se pase y no lo haga nunca más. No, esa persona no va a llegar a ningún lado con el kata. Eh, te tiene que picar un poco el bichito. Y con respecto al kata competición, eh, si bien no es obviamente un tanto como quizás un torneo de GI, eh, está bueno en los torneos de katas. Hay un ambiente de me tiene que salir perfecto, tengo que demostrar todo lo que sé. Obviamente tiene un gasto energético tremendo, porque no solo te mata la espera, sino que el kata, puede haber alguien que diga, pero haces kata, hacete 2 rondas en Adenokata seguidas, una tras de la otra, no te dan las piernas, transpirás como si te hubieran tirado un balde en la cabeza. No, tiene un gasto energético muy grande, sobre todo por el hecho de la concentración. Entonces, estar en un torneo de catas, y más en un nacional por ahí de catas, es bastante pesado. Y eso también como que a uno, cuando le sale bien encima, también todo te mete ficha, todo te aviva la llama. Y cuando la llama está muy avivada, ahí es donde empezás a meterte de lleno al kata competición. Y está muy bueno, y ojalá, eh, después de todo esto, haya más torneos de competición de katas, porque son necesarios. eh, Haya más capacitación para los árbitros, para que haya árbitros de catas, para que todos tengan el mismo criterio, todos puedan juzgar de la misma manera, así como se trata de hacer con el GI, que se trate de hacer con catas, y que cada vez más personas participen. Yo me sorprendí en el Nacional pasado con la hija de Willy Ruiz Díaz, de Mar del Plata, que ahora no me acuerdo el nombre. Pucha.
Eh, y me sorprendió porque yo la había visto, había estado con la provincia de Buenos Aires en los juegos Evita, que yo había estado arbitrando, y la vi luchar una banda, y sé que la piba lucha una banda, eh, y de repente la vi en un torneo de kata y dije, aplauso, aplauso que alguien de GI, o sea, alguien activo en GI, con una carrera activa en GI, se tome por lo menos los 5 minutos de decir voy a ir a competir en un torneo de catas, voy a hacer un kata y voy a ir a competir a ese torneo. Eh, la verdad que está muy, pero aplaudible totalmente, y se lo dije a ella, y se lo dije a Willy también, ahí está, Laura, la hija de Willy. Y se lo dije a ella, la verdad que está muy bueno ver a alguien que puede competir en GI y que puede competir en catas. Quizás, obviamente, sí, su fuerte es GI, entonces no le va a dedicar tanto tiempo a los katas, pero que mínimamente ya tenga el interés de ir a querer competir, aunque sea por el solo hecho de ganar una medalla, me parece que está buenísimo porque cierra un poco esa grieta que hay entre los que hacen katas, los que hacen GI, que los de GI dicen que los katas son no, mentira. Eh, que se cierre un poco esa grieta, que todos podamos hacer todos, obviamente dentro de las capacidades de cada uno, pero que podamos, los que hacemos más katas, igualmente competir en GI, y que los que hacen GI puedan competir más en katas, así seguimos cruzándonos en los torneos, porque algo que está muy lindo de los torneos es ese hecho de cruzarte con gente que conoces, que por ahí o es tu rival, o es tu compañero de categoría, o se llevan bien, o lo que fuera, y que todos los torneos sean una fiesta, como está bueno cuando sucede. Eh, Así que nada, esa era la última pregunta que ahí había visto, que me llamó la atención y me gustó responderla por acá. Eh, yo creo que acá se va a terminar. Ya creo que debo ir 45 minutos, una cosa así. No quiero aburrir a nadie con mi tono de voz ni las pavadas que digo. Eh, Les quiero agradecer a los que vienen escuchando las partes anteriores. Eh, Les quiero agradecer a las tres personas que ya estuvieron, a Javi, a Juan y a Mario. Eh, Al que no escuchó los capítulos anteriores, le recomiendo que los escuche. Están muy buenos, todos tienen algo que no sabíamos o algo de información que nos va a servir, o mínimamente pasamos un buen rato escuchando gente que, que está dentro del judo y que nos cuenta sus experiencias, por más que quizás uno ya las conozca. Siempre está bueno escuchar las cosas que cuentan. Y, y nada, este capítulo va a ser así como lo acaban de escuchar, pero ya para el próximo vamos a seguir sumando más gente para charlar un rato y que nos cuenten de 0 a 100 cómo fue y cómo es su vida actual en el judo. Eh, Me parece que está bueno que la gente tenga por lo menos un rato para contar esas cosas y que quede algún registro, sea importante o no lo que cuenten, que quede algún registro de esa persona dentro del judo. Sin más que decir, que gracias, y los espero en el próximo capítulo de podcast, que bueno, volvemos con los invitados. Buenas noches y buena semana para todos, cuídense, quédense adentro de sus casas y lávense las manos, que el coronavirus está cerca. Les recuerdo a todos que los lunes a las 12 salen los nuevos capítulos. Así que si no están suscriptos, tocan el botón que dice seguir, que se encuentra en el perfil del podcast, y así les va a avisar cada vez que se publique un nuevo episodio. También recuerden que lo van a poder encontrar en YouTube un par de horitas después de lo que sale acá en Spotify, en el canal de Judoka Olimpia. Para los que no saben, mi nombre es Nicolás Durán Costa y me pueden encontrar en Facebook como Nico Durán Costa y en Instagram como N Durán Costa. Les agradezco a todos los que se toman el tiempo para escuchar este pequeño podcast y los espero el próximo lunes a las 12 con una nueva entrevista.